versículo 5. Génesis, aunque es el primer libro de la Biblia, no fue el primero escrito, pero para entenderlo un poco más, este es el orden. Génesis capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham. Vamos a leer, dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Amén. Cerramos nuestros ojos para tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias seamos, Señor, en esta noche. Tu bondad es reflejada, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y reconocemos, como siempre, Señor, esa necesidad que tenemos de ser instruidos por ti, de estar más cerca, Dios, no solamente del conocimiento, Señor, sino de poder vivir esa vida que tú has planeado desde la eternidad que vivamos, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor, que podamos estar atentos a tu palabra, que esta pueda edificarnos, pueda traer exhortación, pueda traer consolación, Señor, y que pueda guiarnos, Señor, hacia tu verdad. Y te lo pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nuestro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje de esta noche: marcando el destino de tu familia. Marcando el destino de tu familia. Algo que me he dado cuenta que en general, como que las familias en América Latina son bastante curiosas respecto a los nombres que les ponen a sus hijos. Ya lo ha mencionado el pastor en alguna ocasión. Hay muchos que tienen el concepto, quizás se daba un poquito más antes que ahora, pero no digo que no pase, que de acuerdo al nombre que había en el calendario, ese era el nombre que le ponía a su hijo cuando recién nacía. Entonces no se andaban complicando. Si ahí decía Petronila, usted le ponía a San Petronila y entonces ahí le iba el nombre, ¿va? Y si se llamaba Berenjena, de ahí le ponía Berenjenas. No sé, pero de repente salen unos nombres que a ver si no alguno de ustedes tuvo esa suerte de coincidir con su calendario. Pero realmente muchos padres no toman o no tomaban, quizás por desconocimiento, la importancia del nombre y de su significado, porque definitivamente es algo muy importante, porque algo que debemos de entender sobre un nombre dado a un hijo o a una hija, que ese tiene que llevar carácter y generar destino, porque el nombre obviamente es por lo cual, valga la redundancia y suena demasiado obvio, pero se le va a llamar así toda su vida. Entonces cada nombre tiene un significado, y ese significado, usted lo conozca o no, usted lo está guiando hacia lo que significa ese nombre. Pues la palabra del Señor dice que nuestras palabras tienen poder, y por eso, de acuerdo al nombre que nosotros damos, esta es la influencia que estamos generando. Incluso en la Biblia, en cierta ocasión, había una persona que su nombre significaba inútil y creció con ese nombre. Entonces de repente nosotros no sabemos lo que estamos, digámoslo así, atando o pactando a la persona cuando nace. Por eso esa cuestión de los nombres es muy importante. Y para Dios fue tan necesario y tan indispensable de que no solamente en el Antiguo Testamento vemos a Dios cambiando los nombres, sino también Jesús en el Nuevo Testamento a los discípulos: ya no te llamarás Saulo, sino te llamarás Pablo. Entonces, y así vemos de que
hay un cambio de nombre porque ese cambio de nombre significaba un cambio de destino, significaba un final diferente. No con eso le estoy diciendo que si su nombre no le gusta, vaya la próxima semana a cambiarse en el registro, que le cambien el nombre, porque ya a estas alturas es un poco complicado. Pero sí debemos de entender la importancia de esto, el destino que nosotros marcamos a nuestras generaciones venideras. Por esa razón, y refiriéndonos a los hijos, no debemos de tener miedo de guiarlos al éxito. Y ojo con eso, porque yo sé que como padres todos desean lo mejor para sus hijos. Es más que evidente eso. Pero de repente hay padres como que le tienen miedo al éxito y al éxito de sus hijos. He conocido casos de padres allá en el campo de que le dijeron a sus hijos que no era importante que estudiara porque tenían que labrar la tierra, porque tenían que cuidar el ganado, y que el estudio solamente para aprender a leer y escribir, si es que eran personas consideradas. De lo contrario, nunca visualizaron en ellos la importancia de poder prepararse académicamente. Y cuando hablamos del éxito de los hijos, hay una línea que a veces puede llegar a ser invisible en el corazón de algunos padres, en el considerar de que los hijos deben ser el reflejo de los sueños personales, cuando Dios a cada uno le establece un propósito, un destino diferente. Por más sueño que nosotros tengamos, nuestros hijos no pueden ir cargando con aquello que nosotros anhelamos. Nuestro propósito es entender qué es lo que Dios quiere hacer para nuestros hijos, para nuestras generaciones, y guiarlos e encaminarlos. Si alguien cree de que la labor pastoral solamente es dentro de una iglesia, también quizás podemos decirlo que la labor de cuidar, de mentorear, de enseñar la palabra, también es algo que depende del hogar. Y de hecho, lo primero que nosotros vemos, y cómo es que antes la gente se aprendía las leyes que Dios había establecido, era porque los padres eran los que repetían constantemente cada uno de los mandatos que nuestro Dios había dejado. Por eso es importante entender y conocer primeramente cuál es el propósito de Dios para la vida de nuestros hijos. Pero yo no voy a entender ese propósito de Dios para sus vidas si yo no entiendo mi propósito. Si yo de repente estoy guiándome en cualquier cosa que venga, como lo hemos dicho en más de alguna ocasión, no es lo mismo decir yo sé qué ruta va a tomar la 7D y voy hasta donde me quiero dirigir a X punto y sé a dónde me lleva, a ir a una ruta que yo desconozco. Me puede llevar a cualquier lugar. Por eso es importante que entendamos que el primer espejo de nuestros hijos es usted. Ellos se van a ver en usted. Ellos van a ver en usted las cualidades, las virtudes y probablemente algún que otro defecto. Por eso debemos entender lo importante, qué es lo que nosotros estamos reflejando, no solamente de la vida que vivimos frente a nuestros hijos, sino en aquella vida que tratamos de que ellos no vean. Porque de repente podemos decir, como yo creo que todos han hecho como esto con sus hijos. Por ejemplo, están viendo una película y de repente sale una escena que se están besando mucho y le dicen al niño, tapa los ojos, no veas. Y no solamente que sea porque está sucediendo eso en televisión, sino que realmente es algo que no debemos de estar influenciando en nuestro hogar. O de repente decir, ahorita que no está mi hijo, voy a poner la música que a mí me gusta. No podemos estar ministrando dos cosas en un hogar. Porque no está, mientras él no oiga lo que yo oigo, no hay problema. De ninguna manera podemos funcionar de esta manera. Y por eso entendamos también de que el éxito no se refiere en cuanto a la cantidad de cosas que yo poseo o lo bien que me vaya en un negocio.
El éxito también está definido como la capacidad de poder disfrutar todo lo que yo poseo y la vida que tengo. Así que surge la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos disfrutando la vida que tenemos? Porque como le digo, no podemos medir el éxito por aquello que tenemos. Porque eso es bastante temporal, es efímero. La gente al final, cuando muere, los recuerdos no solamente vienen que si tenía una casa bonita o si tenía un vehículo. Los recuerdos que vienen es si esta persona fue buena gente, si ayudaba a los demás, si era alguien que era muy inteligente, era muy virtuoso con algunas cosas. Eso es lo que la gente recuerda. Por esa razón el éxito tiene que ver con esto, con yo ser agradecido con aquello que Dios me ha dado y darme cuenta que la vida que Dios me ha prestado es la que yo necesito para cumplir ese propósito que tiene Él en mi vida. Por eso Eclesiastés 6:10 en Nueva Traducción Viviente dice: todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Y esto es bien importante. Y yo creo que eso es aún más implícito en aquellos que hemos conocido de Dios y hemos nacido de nuevo. Cuando Él nos adopta, cuando Él nos sella, si en algún momento nosotros nos queremos mover, si en algún momento nosotros nos queremos desviar, Dios viene y dice: yo ya te escogí, tú vas a cumplir el destino que yo marqué en tu vida. Por eso, por las buenas o por las malas, aquellos que son elegidos regresan. Eso sin duda alguna. Sin embargo, este versículo habla de manera general de que Dios en sus designios, Él ya decidió qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos anhelar, encontrar ese propósito que Dios ha puesto. Algo que creo yo que no les he contado. En cierta ocasión, cuando yo iba como a 5º grado, estaba chiquito, tenía 6, 7, 8, 9, 10, unos 11 años, como 11 años aproximadamente, 11, 12. Recuerdo de que en donde yo estaba estudiando, yo les voy a contar mi versión, probablemente mi papá tenga su propia versión, yo tengo la mía. Pero yo recuerdo que estaba en el colegio y no sé por qué mi papá había llegado. No me acuerdo que si había reunión, no sé. Pero tengo esa noción de que mi papá había llegado al colegio. Entonces, mi papá, cuando sale, usted no lo va a ver enchorado, no lo va a ver con una camiseta ajada. Usted siempre lo va a ver impecable. Entonces, yo me sorprendí y no me acuerdo que preguntaban de que quién era él y yo les dije que era mi papá. Entonces en ese momento varios me dijeron: hey, y que tu papá es psicólogo y porque estaba interactuando con alguien más. Yo ni sabía que era un psicólogo. Y yo creo que sí, le decía. Porque en ese momento tenía una compañera que ella se llamaba, paz descanse, Edith. Tal vez se va a recordar de esta chica. Ella tenía capacidades especiales. Estaba estudiando con nosotros a pesar de eso. Entonces, mi papá se dio la tarea, eso es como le digo, mi versión, lo que yo me acuerdo, de platicar en alguna ocasión con ella. Me acuerdo que incluso hasta una vez fue a la casa, hasta que al poco tiempo después, no sé qué pasó, en ese mismo año que ella falleció. Pero entonces yo, sin tener el conocimiento pleno de qué es del trabajo de mi papá, decía: sí, él es un psicólogo. No sabía ni qué era. Pero a lo que voy yo es que necesitamos aprender a volar alto si queremos que también nuestros hijos vuelen alto. Y no me refiero a hacer alucines en cuanto a lo que yo quiero alcanzar, sino que nuestras metas no sean cortas, sino que ellos puedan ver cómo se llega, cómo se alcanza, cómo se persigue los sueños, cómo se persigue una meta.
Entonces, el deber como padres es poderles enseñar acerca de cómo volar alto. Y en definitiva, como padres, ustedes son la plataforma en la que sus hijos se van a parar un día para que ellos puedan llegar más lejos. Sí. Nuestro anhelo, el deseo de padres es que ellos alcancen más y que ellos no empiecen donde nosotros empezamos, sino que empiecen con la carga un poco más fácil. Sí. Qué difícil es conocer de casos de padres que mueren y solo dejan en deuda a toda su familia. Entonces esas cosas nosotros no debemos de llegar a esto. Y un gran problema que existe en la actualidad, y creo que no solamente actual, sino que ha existido desde mucho tiempo atrás, es el papel de víctima que muchas veces se puede tomar dentro de una familia. Y entonces cuando nosotros tenemos un papel de víctima, frases como si hubiera nacido en Suiza, en Estados Unidos, no hubiera pasado por esto. ¿Y quién no se ha imaginado nacido en otro país? Sí, creo que en algún momento lo hemos dicho o lo hemos pensado. O si hubiera tenido papás, si yo no hubiera tenido un padre alcohólico, si yo no hubiera tenido este tipo de problemas. Hay un punto en el que uno sí debe reconocer sus carencias. Es importante reconocer de dónde es que viene, pero no para verse con ese papel de víctima, sino ver cómo salir adelante. ¿Por qué? Jeremías 29:11, en la Nueva Traducción Viviente, dice, un versículo que usted conoce muy bien: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Y eso es lo bonito de tener a Dios como Padre, porque Él, como Padre y nosotros como hijos, Él desea darnos un futuro y una esperanza. Así que es prácticamente deber de nosotros mantenernos en esa constancia del futuro que Dios tiene y de esa esperanza que Dios ha preparado. ¿Sí? Porque ayer hablábamos en el tiempo en la meditación de la oración que tenemos todos los martes, acerca de esta cualidad de Dios, esta virtud, la inmutabilidad, que Dios no cambia, que Dios es el mismo, y esa importancia de nosotros poder establecernos firmemente en sus promesas, en su palabra. Es importante reconocerlo porque respecto a las personas, una persona herida normalmente hiere a los demás. Una persona que está herida, y no me refiero de manera literal, porque obviamente cuando alguien se hiere va al hospital si es algo grave, pero sí me refiero al hecho de las heridas que llevamos en el alma. Por nuestros padres, por nuestros amigos, por un tío, por un primo, alguien de la familia, no sé. Cuando una persona es herida, empezamos a herir a los demás. Pero la pregunta también surge en, si fuimos heridos, ¿cuáles son los frutos de sanidad que presentamos? Porque definitivamente, si nosotros no tenemos cuidado de esas situaciones o de esas heridas que nos hicieron, estos se vuelven en conductas y en patrones de comportamiento que vamos a ir cargando por mucho tiempo. Por eso algo que siempre he considerado, que nuestros padres siempre van a ser unos maestros presentes en nuestra vida. No solamente para enseñarnos cómo sí se hacen las cosas, sino también para enseñarnos cómo no se hacen las cosas. Uno decide aprender por una forma o por la otra. Lo importante es no buscar nuestras propias experiencias siendo el reflejo de los errores de otras personas. Y en esta situación, un personaje que conocemos muy a fondo, la vida de José, que es alguien impresionante, que vemos problemas familiar desde muy joven, siendo el más pequeño de los más pequeños. Un joven, un niño no entendido por sus hermanos, envidiado por ellos, con grandes sueños que se
aparentemente en un tramo de su historia se ven truncados porque su propia familia no creía en él. No solamente no creyeron, usted conoce bien la historia, deseaban el mal, casi lo matan, pero deciden mejor dejarlo en un pozo. Cuando después del tiempo unos mercaderes pasan, lo venden mejor, engañan a su padre que se había muerto. Y todas estas situaciones, una tras otra, mal tras otro. ¿Y qué había hecho él de malo para merecerse lo que estaba sucediendo? Pues absolutamente nada. Sin embargo, todo esto fue forjando en él el destino que Dios tenía preparado para él. De estar en la cárcel, de ver el respaldo de Dios, que la Biblia dice que todo lo que él hacía prosperaba. De que incluso cuando llegó una mujer a tentarlo, él decidió permanecer fiel a Dios y a la persona por la cual estaba siendo respaldado en cierto momento. Y aunque fue puesto en duda y fue metido nuevamente a la cárcel, Dios lo sigue prosperando, Dios lo sigue usando. Esto es lo importante de poder ver, porque no se trata de que yo estoy bendecido porque estoy en una posición de altura. Estoy bendecido porque donde quiera que voy, Dios hace algo. Y este hombre, estando en la cárcel, Dios lo usaba. No importa en el lugar que nosotros estemos. El círculo que tenemos es el que Dios necesita para formarnos. El lugar donde estamos, Dios lo está preparando para desarrollar en nosotros sus dones y esos talentos que Él ha depositado en nosotros. Nunca veamos de menos el lugar donde estemos. Sí. Porque es el ambiente necesario para alcanzar el propósito. Por eso lo dice más adelante, cuando Él ya se vuelve el segundo en Egipto, en Génesis 45, después de nosotros ver que Él había dado a conocer la interpretación del sueño de Faraón, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Después de esta hambruna, a los 2 años, ustedes conocen la historia, que llegó la familia, llegó los hermanos que habían vendido a José. José se da cuenta que eran ellos. Y usted puede leer todo esto en el libro de Génesis, pero quiero leer en específico el versículo 5. A mí me impacta mucho la sabiduría de José en esto. Ahora pues, dice la Escritura, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida de Dios, me envió Dios delante de vosotros. En otra versión dice, para preservarles la vida a ustedes. Y eso es lo importante, porque muchas veces vamos a ser probados respecto a si nosotros hemos logrado sanar heridas cuando tengamos que devolverle el favor a personas que nos hicieron daño. Cuando tengamos que ser buena gente con aquella gente que nos dio la espalda. Cuando en algún momento tengamos que ayudar a aquella persona, y estamos hablando de la familia, que nos menospreció, que nos vio de menos, y ahora a nosotros nos toca echarle la mano. Ahí es donde Dios prueba nuestros corazones. Ahí es donde sale a relucir si realmente nuestras heridas ahora son cicatrices y podemos hablar de ellas sin dolor y sin problema, o todavía son cosas que nosotros tenemos escondidas debajo de una curita que simplemente se está pudriendo por dentro. Dice por ahí un dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en definitivamente hay historias de nuestra familia que hablarán de nuestro presente y nuestro futuro y entenderemos muchas cosas. Este dicho en particular se aplica en muchas cosas. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Y ya lo vamos a ver más adelante. El pasado de una persona puede ser gasolina para impulsarte a cambiar tu realidad presente o futura. O esa misma gasolina nada más te la pusiste encima y te está quemando. Estás estancado, te sientes que te arruinó la vida. Por eso es importante que dentro de nuestra familia fijemos un rumbo.
que sepamos a dónde vamos. Eso fue lo interesante que hizo Josué. Nos vemos en la Escritura, cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué importante es que como padres se levanten ahora a decir: yo y mi casa. El ejemplo primero para sus hijos. El ejemplo de cómo se sirve. El ejemplo de cómo se persevera. El ejemplo de cómo uno permanece en los caminos del Señor. Piense por un momento. Tanto en el caso de Josué, toma la decisión de que él y su familia iban a servir. En el caso de José, él decide que no va a dejar de que el pasado de sus hermanos arruinara el futuro glorioso que tenía Dios, no solamente para él, sino para su familia. ¿Qué hubiera pasado también si Noé no hubiera obedecido cuando Dios le da la orden de que construya un arca porque iba a llover, y ellos sin la menor de las dudas, sin la menor de las ideas de que era la lluvia? ¿Qué hubiera pasado si Rahab la ramera no hubiera tomado una decisión drástica en decir: ok, yo sé la vida que he estado teniendo, pero yo quiero salvar a mi familia y hoy quiero que hagamos un pacto, que ustedes van a guardar a mi familia si yo les guardo a ustedes? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera actuado conforme al menosprecio que también vivió a través de sus hermanos? Y este punto es importante porque entonces nosotros es necesario que nos levantemos a romper ciclos de maldiciones generacionales. La Biblia dice que Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, habla de generaciones. También como existen generaciones de bendición, también existe conductas, y ojo con esto, conductas heredadas por imitación. Por ejemplo, un hijo aprende el vicio de fumar porque su padre fumaba. Un niño aprende el ser mal hablado porque su padre es mal hablado. Y podemos hablar mil y una cosas. Entonces hay conductas heredadas por imitación, pero también existe algo que conocemos como la iniquidad, y es aquella maldad que se permanece constante y latente de tal manera que es difícil arrancarla. La iniquidad, como un pecado generacional, se mantiene hasta que alguien decide romper la línea, ponerse a la brecha y pedir la ayuda a Dios. Recientemente estaba viendo un programa de unas costumbres que tenían en España, de que ponían a los bebés en el piso y que alguien que representaba el diablo le saltaba encima, y cultura que viene desde los 1900 no sé cuánto, pero tiene más de 200 años de cultura. Yo digo, ellos aprenden algo por generaciones, algo que fuera de Dios, obviamente, podemos decirle las costumbres y culturas de ellos, ok. Pero ¿qué tal si en verdad también nosotros heredáramos cosas buenas a nuestros hijos? Que digan: tu padre era cristiano, era servidor, porque tu abuelo fue cristiano y también servidor, y el papá de tu abuelo también fue cristiano y servidor. Que imagínense cómo se sentiría el corazón de la generación siguiente al saber de que su papá, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo eran servidores. Una vez les conté de una familia que contaba, y en este caso la predicadora, que ella era la 7ª generación de pastores. 7 generaciones. Yo me quedé pero sorprendido, porque ese es un legado. Y no me refiero a un legado de un templo, no me refiero a un legado de bienes, sino a aquel temor que en verdad nosotros podemos dejar en las generaciones. Así como lo reconoció Pablo a Timoteo, de la fe no fingida que habita en tu abuela Lois y que ahora habita en ti, le dijo. ¿Por qué?
porque esa era la fe que él necesitaba heredar. Sí, por eso, si nosotros queremos tener hijos que sean capaces de soñar y de tener fe, híjole, los padres tienen que ser los primeros en tener mucha fe. Los padres tienen que ser los primeros en poner la vara, pero lo más alto posible, porque ahí donde ustedes la dejen, ahí ellos empiezan, más para arriba. Por eso es importante respecto a este legado que nosotros damos a las generaciones. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Cuando nosotros hemos dejado las cosas en manos de Dios, aquí su palabra nos dice, Dios va a hacer lo que Él quiere. ¿Sí? Y tenemos que estar dispuestos a aceptarlo, que Él haga lo que Él le plazca en nuestras vidas. Es tan importante, porque de esta manera entendemos que un pensamiento de Dios en la vida de un hombre o en la vida de una mujer hace la diferencia. Una idea de Dios puede cambiarte el rumbo. Una idea de Dios fue la que un día a usted y a mí nos hizo cambiar ese chip y decir, yo voy a recibir a Cristo en mi corazón. Una idea de Dios. Un pensamiento de Dios sembrado en una tierra que reconoce que es tierra y reconoce la semilla que recibe, puede llegar a cambiar el destino de muchos. Un pensamiento correcto nos hace ir más lejos. Y entendamos esto, el nivel de crecimiento de una persona no está regido por su edad. Pues le puedo asegurar que yo he conocido personas adultas que son muy amables, muy sabias y muy prudentes en sus palabras. Pero también he conocido personas adultas que son mentirosas, son malas y podemos dar muchos objetivos negativos. Así que no se trata de la edad como un símbolo de madurez. Hablamos de cuánto hemos dejado que Dios también obre en nuestros corazones. Porque nosotros podemos tener conocimiento acá, pero si nuestro corazón no es el correcto delante del Señor, algo todavía Dios necesita trabajar. Si cada vez que alguien en nuestro hogar nos ofende, algo no nos parece y reaccionamos, decimos, toda acción tiene su reacción, decimos, y esos dichos lo sabemos rápido. Pero si no sabemos cómo actuar en estas situaciones, definitivamente hay cosas no resueltas que necesitamos poner delante de la mano del Señor. Este pasaje son de los últimos que vamos a ver en esta noche. Josué, capítulo 1, versos del 6 al 9. Josué 1, del 6 al 9. Si lo pueden leer en pantalla conmigo, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, si Dios ha preparado algo para nosotros, nuestro trabajo entonces es esforzarnos y ser valientes. Esforzarnos y ser valientes. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que todos esperamos un camino próspero y todos queremos que las cosas nos salgan bien. Pero para ello, como dice acá, tenemos que guardar su palabra. Y este 9, que es el que más nos podemos todos, mira que te mando que te esfuerces. Vuelve a repetirle lo mismo. Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El anhelo de nuestros corazones debe ser
Dios tomando el control de nuestras vidas, Dios tomando el control de nuestras familias, Dios teniendo misericordia de nuestras familias. Porque ¿cuántos errores no hemos cometido? Sí. Todos en algún momento en nuestro hogar hemos fallado, en algún momento hemos metido la pata, en algún momento hemos reaccionado de manera incorrecta y nos olvidamos de nuestro papel, de nuestra responsabilidad en nuestro hogar. Pero por eso es que necesitamos ser esforzados, por eso es que necesitamos ser valientes. Y termino diciendo lo siguiente: Dios preparó de antemano los recursos que necesitamos para nosotros poder alcanzar lo que Él nos mandó. Y quiero leerles, para finalizar esta cita, en Salmos, capítulo 139, versículos 16 y 17. Salmos 139, 16 y 17. ¿Qué dice? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Realmente todo lo que nosotros lleguemos a necesitar, Dios ya lo ha concedido. Dios ya lo ha dado. Es necesario que nosotros podamos tomar este pensamiento de Dios y esta fe de que quizás nuestros abuelos fallaron, nuestros padres fallaron, o nosotros ahorita en algún momento hemos fallado. Pero si estamos aquí, es porque todavía Dios dice, hay algo que tú no has hecho, hay un destino que necesito que alcances. Y eso es algo que debe de llenar de fe y de esperanza nuestras vidas y nuestras familias. Necesitamos familias llenas de Dios. Necesitamos que en las iglesias hayan familias enteras sirviendo a Dios, porque es aquello que Dios nos ha mandado. Por eso el tema, marcando el destino de tu familia. Que esas marcas sean de cosas buenas, que esas marcas sean de momentos que en verdad valgan la pena recordar. Dejemos a un lado las cosas negativas o las cosas malas que hemos heredado y empecemos a buscar aquello en lo cual sí podamos sembrar para un futuro que traiga bien para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia, el Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.